más dilación damos paso a la última mesa redonda, donde van a participar algunos de los municipios que son también ciudad piloto de la Agenda Urbana Española, como el caso de Murcia, que son los municipios de Los Alcázares, Cieza, ¿quién más? Huercalovera y Cartagena. Muy bien. Bueno, esta mesa la modera mi compañera Inma García, que es la jefa del área de desarrollo urbano en Eurovértice. Hola, buenas tardes a todos. Pues como vamos con un poquito de retraso, entre que van tomando asiento los representantes de los municipios que van a participar en esta mesa, pues agradecerles, por supuesto, que se hayan prestado a asistir y a dialogar un poco con nosotros sobre su experiencia en la elaboración de la agenda urbana. Bueno, también comentaros que Andrea, del Ayuntamiento de Elda, pues finalmente no ha podido asistir por un problema de salud de última hora y bueno, que le agradecemos de todas formas que fuera a venir y hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Y bueno, pues simplemente pues esta mesa la hemos programado con la intención de que conozcáis cuáles han sido las experiencias de estos municipios que, como ha dicho Sonia, son unos municipios valientes que empezaron a trabajar en su agenda urbana, en algunos casos previamente a la convocatoria, que están en esto de la planificación estratégica y el desarrollo urbano ya desde hace tiempo, y vamos a intentar pues nada, ir presentando a los ponentes por el orden que van a intervenir. Bueno, en principio agradeceros a todos que estéis aquí y vamos con ello. Empezamos con Cieza, nos acompaña María Jesús López, que se ha tenido que marchar, Miguel Ángel Piñera. Operación de cambio de sexo, ¿eh? Bueno, él es técnico del ayuntamiento, es técnico de medio ambiente y desde hace ya pues varios años pues está elaborando la EDUSI, encargándose de su ejecución, y está en estos temas del desarrollo urbano desde una perspectiva pues muy verde, ¿no? Muy medioambiental, y eso también pues luego se refleja en los documentos que hacen. Y bueno, pues entrando ya en la pregunta, vosotros habéis afrontado vuestra agenda pues desde una experiencia previa que teníais ya en elaboración de otros documentos estratégicos como Agenda 21 local o la propia EDUSI, ¿no? de Cieza. Y pues nos gustaría un poco que nos contarais cuál ha sido este proceso de elaboración de la agenda y cómo lo habéis vivido en comparación con los otros procesos anteriores de planificación estratégica de los que veníais. Bueno, en primer lugar, agradecer la participación que nos brinda Eurovértice en estas jornadas. Disculpar a María Jesús, que ha aguantado hasta el último momento, pero tenía un viaje ya previsto que no podía posponer y bueno, pues tengo yo que sustituirla como marca blanca de la casa. O sea que intentaré transmitir un poco lo que ella diría, ¿no? Bueno, como bien dices, el Ayuntamiento de Cieza tiene una estrategia, o mejor dicho, una experiencia de elaboración de documentos estratégicos que viene ya de bastantes años atrás, cuando se empezaba a hablar de lo que eran las agendas locales 21. Y bueno, es un tema que hemos comentado en alguna ocasión, que yo creo que es importante destacar porque los que un poco nos formamos al socaire de este tipo de documentos, la Cumbre de Río del año 92 y los documentos de sostenibilidad que se gestionaron después, bueno, pues vemos que la agenda urbana lo que hace de alguna forma es consolidar esa filosofía de trabajo, ¿no? Que no deja de ser una filosofía basada en tres pilares, que no es exclusivamente medioambiental, que era medioambiental, social y económico. Yo creo que eso era lo bueno, que muchas veces se veía esos documentos como un documento exclusivamente medioambiental y no era así, ¿eh? Entonces, bueno, el Ayuntamiento de Cieza, aprovechando precisamente el manual de buenas prácticas que elaboró en su día la CEM, un documento que además era de una calidad muy, muy alta porque facilitaba mucho el seguimiento de la implementación, elaboró su plan de acción, lo aprobó por pleno, además lo aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, que es algo
que a los técnicos nos hace sentir muy orgullosos, los que trabajamos en un municipio, y que, bueno, te hace siempre sentir incómodo las suspicacias ideológicas, y esto quién lo ha aprobado, y esto quién no lo ha aprobado, y esto con quién se hace, con quién no se hace. Lo bueno de estos documentos, como se ha dicho a lo largo de la mañana, es que trasciendan las corporaciones y que unos dejen el relevo a otros, y yo como técnico tengo que decir, porque es así, que me siento orgulloso de eso, de que por lo menos en mi pueblo, además como vecino del pueblo, aparte de como técnico, que eso lo he vivido, ¿no? Que una corporación de un signo político ha dado el paso a otra corporación de otro signo político y lo ha seguido, ¿no? Ha seguido esa filosofía, como ahora comentaré, de tener una visión estratégica, y eso te agradecer, porque al final es el secreto de que esto no sea flor de un día y no decaiga. Entonces, bueno, eso fue nuestro arranque. La Agenda Local 21, hubo de hecho un intento de la propia FEN de dar un respaldo y un soporte. Bueno, la implosión del globo de la burbuja afectó a todos los ámbitos, y ese fue uno de ellos, y bueno, nos quedamos sin cobertura. Por suerte, bueno, con esa mentalidad de tener una visión de ciudad, una visión buscando objetivos que no fueran más allá de resolver un problema puntual, sino que fueran muy transversales. Tuvimos conocimiento de la aparición de las estrategias EDUSI. Es verdad que tuvimos también el asesoramiento de Eurovértice, que también, bueno, pues hay que reconocer, aquí se ha dicho, el Ayuntamiento de Cieza trabaja con todo tipo de consultoras en todos los ámbitos. Pero es verdad, y yo creo que es injusto no reconocerlo, que es también un orgullo tener consultoras de primerísimo nivel en la región, que las hay, no hace falta irse a Madrid a tirar de las grandes empresas. Y bueno, eso ha permitido, como decía Sonia, detrás de esos logros hay empresas como la vuestra y también otras consultoras que han ayudado a que la región de Murcia consiga financiación y que los municipios consigan esa financiación para hacer esos proyectos. Bueno, pues arrancamos con la estrategia EDUSI, con esa experiencia previa de Agenda 21. Conseguimos financiación en la primera apertura de esa convocatoria, y bueno, pues nos pusimos a trabajar. Entre medias elaboramos distintos documentos sectoriales, plan de movilidad urbana, documentos específicos en temas de arbolado, hoja de ruta en Smart City, y luego ya entrando al final de la pregunta, ¿cómo lo hemos visto la evolución de un proceso respecto a otro? Pues bueno, como decía al principio, las agendas urbanas no deja de ser una versión mejorada de la Agenda Local 21, una versión mejorada en el sentido de la participación ciudadana, que ha sido intensísima. No me extiendo porque, bueno, eso da para una pregunta, pero eso sobre todo es uno de los elementos más importantes, la madurez que ahora se tiene en la parte de participación ciudadana, que se han trabajado aspectos que es cierto que la Agenda Local 21 no eran tan candentes, como por ejemplo ha comentado Nuria, en la parte de digitalización, en la que ahora precisamente el Ayuntamiento de Cieza está inmerso. Y bueno, como final, un poco resumen o colorario a lo que es una agenda urbana, es el resumen que yo daría a alguien que no tenga ni idea de lo que es. Si alguien entrara a un ayuntamiento de primeras, sin ningún tipo de experiencia, nosotros, pues, en mi caso en concreto, llevo 17 años de experiencia, y al final vas aprendiendo las particularidades que tiene una administración local, que es un mundo distinto, es un mundo para hacer una película de no sé de qué género, pero un mundo de acción. Yo creo que tocaría muchos géneros, ¿no? Entonces, yo creo que es el documento que hay que dar a la persona que entra a un ayuntamiento para que se haga una idea de cuáles son las fortalezas, las debilidades y los aspectos en los que hay que trabajar, y sobre todo que tenga una visión muy general y muy precisa de por dónde se debe trabajar, ¿no? Es un poco lo que yo comentaría. Espero que no me hayan enrollado mucho, pero ya me conoces. Estás en tiempo. Un micrófono. Vale. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues Víctor Palomares viene como representante del Ayuntamiento de Huerca-Lovera. Él es técnico de proyectos europeos y, bueno, pues en Huerca-Lovera no tenéis la experiencia dilatada que comentábamos en Cieza. Creo que es la primera vez que habéis hecho un reto así, os habéis enfrentado a una planificación estratégica, y nos gustaría un poco que nos cuentes cómo la habéis afrontado. Bueno, lo primero es daros las buenas tardes a todos y agradecer a la consultora Eurovértice por contar con nosotros para esta charla, que también nos ha ayudado muchísimo con la asistencia técnica a la hora de la redacción del plan estratégico de la agenda urbana.
Y ya metido más en materia de la pregunta, sí se hicieron hace unos años unos planes, pero eran mucho menos exigentes, mucho menos, mucho más pequeños, pero no tenían la entidad que tiene la Agenda Urbana Española. En este caso fue un reto complicado, sin duda, pero sobre todo voy a centrarme en el tema de la participación, que como antes ha dicho mi compañero, que es muy importante, y Sonia también lo ha recalcado en su charla, el tema de la participación tanto interna, porque al final cuando llegas, bueno, yo también era técnico en ese momento de otro área y te llegan hablando de los ODS, de la agenda urbana, es un poco al principio complicado entenderlo todo, sobre todo cuando, pues, bueno, el día a día ya sabéis cómo funciona el ayuntamiento, cuando tenemos acumulación de expedientes, pues claro, no, pero al final sí lo asumimos bien y se pudo dejar muestra en la agenda urbana. Luego, por otro lado, otro de los grandes problemas que tuvimos fue la participación externa, porque como bien han dicho antes, la participación es la base de la creación, de elaboración de este documento de la agenda urbana. En este caso tuvimos algunos problemillas porque a la hora de contactar con los diferentes colectivos se realizaron diversas actividades y sin embargo en algunas ocasiones pues o bien no llegamos a conectar bien con ellos o bien no se obtuvieron la participación que esperábamos, que deseábamos. Sin embargo, otras sí han salido bastante bien y muestra de ello es el documento final que hemos elaborado. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. De Cartagena nos acompaña Pedro Yepes, que también es técnico municipal en el área de Ciudad Sostenible y coordinador de la Agenda Urbana de Cartagena. Y bueno, Cartagena es otro tamaño de municipio, es otra dimensión, el segundo municipio más grande de la región de Murcia después de la capital. Y claro, pues este municipio de mayor tamaño pues tiene un despliegue diferente de antecedentes, ¿no? A ver, tenéis muchos planes sectoriales, tenéis mucha experiencia acumulada y ¿cómo habéis podido articular toda esa experiencia previa con vuestra agenda? Bueno, buenas tardes lo primero. Muchas gracias Eurovértice por invitarme y sobre todo por la paciencia que habéis tenido en el proceso de agenda urbana con nosotros. Porque somos un municipio grande, pero también tenemos nuestras peculiaridades y nuestras dificultades. Al iniciar la agenda urbana nosotros no teníamos un marco estratégico, no teníamos una agenda 21, no tuvimos EDUSI y lo primero que nos enfrentamos fue primero organizarnos a nivel interno. He de reconocer que la respuesta de los compañeros sorprendió a todo el mundo y gracias a eso pudimos alinear en el entorno de 80 planes y estrategias diferentes que estaban desordenados por el ayuntamiento y que lógicamente nos han permitido hacer un marco estratégico. Nos sorprendió que no estábamos tan mal como creíamos al principio, ¿verdad? Y que bueno, que estábamos trabajando. Y en relación a los planes, también este trabajo intenso que hemos tenido de agenda urbana nos ha puesto sobre la mesa más trabajo. Hay varios de estos planes que aunque estaban bien, pues necesitan su actualización. Entonces, por así decir que la agenda urbana ha empezado de los planes, pero también hace que actualicemos nuestros planes estratégicos. Fenomenal. Gracias, Pedro. Pues ahora nos acompaña María José Vera, del Ayuntamiento de Los Alcázares, es técnico también, está al frente de su agenda urbana. Y bueno, pues aquí vosotros, por decir un hecho así también distintivo de vuestra agenda, habéis tenido la oportunidad de desplegar esta agenda y habéis puesto en evidencia pues la necesidad que también ha salido a lo largo de la mañana de tener una gobernanza multinivel en relación a problemas que afectan a vuestro municipio, ¿no? Que se escapan de vuestras propias competencias municipales. Entonces, pues nos gustaría también que nos hablarais cómo ha sido el proceso de elaboración de vuestra agenda desde esta perspectiva, ¿no? Pues buenas tardes a todos. Pues agradecer también a Eurovértice que nos haya invitado y compartir este día y tantas experiencias que es enriquecedor escucharos a todos. Bueno, pues nosotros, como ha adelantado Isma, evidentemente pues tenemos unas ciertas peculiaridades que yo creo que muchos de vosotros conocéis. Nuestro municipio, el municipio de Los Alcázares, es de un tamaño pequeño en lo que es dentro del contexto de la región de Murcia y tiene pues unas características singulares como que está en la costa del Mar Menor y pues precisamente por nuestra localización resulta que nos vemos abocados a sufrir una serie de episodios y de circunstancias cuando hay episodios de grandes lluvias y aguas torrenciales, pues que si bien
de por sí ya nos caen a nosotros, también nos vemos abocados a tener que recoger aquellas aguas que provienen de otros municipios y que el ayuntamiento es incapaz de sus propios medios poder tomar medidas. De ahí la importancia que dice ella que ha tomado a la hora de elaborar la agenda urbana. Ha sido una cuestión que siempre ha salido por parte del diagnóstico, por parte de la ciudadanía, y a su vez ha sido un trabajo que a la hora de proponer medidas ha sido siempre el tema recurrente de que hay que tomar medidas y que nosotros solos no podemos. Evidentemente el ayuntamiento sí que está tomando medidas de forma además muy interesante, que como dice el compañero no es el momento, pero muy interesante. Estamos intentando acometer aquellas medidas que puedan un poco paliar ese tipo de episodios, pero no son suficientes, porque está claro que ese tipo de actuaciones no pueden quedar a nivel municipal, tienen que ser actuaciones de carácter supramunicipal, y para ello es muy importante lo que es la colaboración entre administraciones para poder llegar a unas soluciones que realmente tuvieran mayor éxito. Pero no obstante, dentro de la agenda urbana, las medidas que han salido y que hemos propuesto y que han salido, como bien dicen ellos, pues trabajando desde la casa, lo que son los compañeros, trabajando con la ciudadanía, trabajando con los políticos, pues han salido una serie de propuestas como de medidas para trabajar, como por ejemplo es pues desarrollar un trabajo coordinado entre nosotros mismos, entre los propios departamentos, coordinar toda la labor entre nosotros, o sea, que en algunas ocasiones, por ejemplo, en el tema de las inundaciones es algo que no sabíamos que lo estábamos haciendo, pero estábamos protocolizando una serie de actuaciones de cómo actuar, pero que gracias a la agenda urbana nos hemos dado cuenta que como eso podemos seguir desarrollando en otras áreas. A su vez también, pues una de las propuestas era participar en lo que son las redes de ciudades para afianzar alianzas, en crear mesas de trabajo con el fin, mesas de trabajo de carácter multinivel para poder abordar cuestiones polémicas como ha hablado de las inundaciones y la crisis del Mar Menor. Porque, como bien digo, estas inundaciones, aparte de causar unos daños materiales, incluso en algún caso llevó al fallecimiento de una persona, estas aguas tienen un gran número de arrastre que va a desembocar al Mar Menor. Entonces, pues de ahí la necesidad de crear mesas de trabajo de multinivel para poder abordar este tipo de cuestiones. Luego también, tomando lo que ha dicho por la Federación de Municipios, pues el tema de también salió la idea de proponer la puesta de la Mancomunidad del Mar Menor, con la finalidad de recuperar ese tipo, lo que es la antigua Mancomunidad de Servicios Turísticos de lo que eran los municipios ribereños, y aunar nuestros esfuerzos con el fin de luchar para ver si entre la unión de nuestros municipios que estamos tan dañados, tal. De hecho, le traigo a mi compañero de Cartagena en nuestra agenda urbana con el fin de si empezamos a poner el primer granito de arena en el trabajo de la mancomunidad. Y bueno, y luego otro tipo de cuestiones que ya también se tomaron como medidas también para el tema de la gobernanza. Pues se encontraba el tema de crear una oficina de planificación estratégica y de captación de fondos europeos, que nosotros no teníamos nada, ni teníamos nada. Hemos salido unos cuantos que estábamos por ahí haciendo cosas y no hemos podido, pero nos ha supuesto duplicar horario de trabajo, de esfuerzo, con lo cual ya estamos en marcha gracias a la agenda urbana, ya estamos poniendo en marcha la oficina, ya contamos con un nuevo personal, hemos cogido un arquitecto técnico, vamos a coger una tan ansiada técnico de administración general para que haga contratación porque no hay manera de que salgan las cosas, y un auxiliar administrativo, pero gracias a la agenda urbana pues se han concienciado de la necesidad de que no se puede abordar este tipo de cuestiones. Y sin más, pues hemos trabajado en eso, también en el tema de hacer una prospección, un estudio de cómo planificar, en qué participar, en qué proyectos europeos para optimizar la financiación y no, como han dicho, ir al salto de la mata. Y también, pues, por ejemplo, el plan general, alinearlo, o sea, no lo tenemos, y ahora, gracias a la participación, pues ha salido el tema de alinearlos a las líneas de la agenda urbana, y a su vez contar, aunque ya el propio instrumento de planeamiento necesita la participación, nos hemos dado cuenta lo importante que es participar con nuestros ciudadanos. Y de hecho, uno de los talleres de participación fue del plan general y sorprendentemente fue maravilloso. O sea, pudimos compartir experiencias desde los técnicos con los ciudadanos
y desde las preguntas más simples, lo que ellos querían saber era, pues eso, cómo iba a crecer el pueblo, qué se podía hacer, y la verdad es que muy enriquecedor. Y luego, por supuesto, la formación, porque estamos muy verdes y hemos empezado con la agenda urbana a formarnos en esta materia, y de hecho ahora en el próximo mes continuamos, los que son los técnicos municipales, formándonos para poder un poquito... Y ese ha sido... Muy bien, pues muchas gracias, María José. Nada, ahora os voy a preguntar un poco más orientado a lo que ha sido ese proceso de co-creación, cómo habéis conseguido que la gente, la ciudadanía se implique, cómo habéis articulado la participación dentro de vuestras agendas. Y bueno, a Pedro le quería preguntar también un poco por el tamaño del municipio y la dificultad añadida de llegar a todo el territorio, pues cómo habéis conseguido hacer esto. Bueno, pues evidentemente Cartagena es dispersa, Cartagena es grande, tenemos, aunque no somos muy grandes en población, sí somos muy grandes en superficie, en diferencias, singularidades dentro del municipio, y lo que teníamos muy claro es que ya habíamos defraudado muchas veces a los ciudadanos con procesos participativos que participan muy poca gente, siempre es prácticamente el mismo perfil de ciudadanos. Y cuando nos planteamos la agenda urbana, la verdad es que dijimos, vamos a intentar hacer algo distinto. Es decir, si los ciudadanos no vienen a nosotros, vamos a intentar ir a los ciudadanos. El primer, por así decir, el primer nivel fue, como he comentado antes, que nos pusimos de acuerdo casi prácticamente todos los servicios municipales, desde el principio, que luego ya sí hubo grupos de trabajo, grupos de coordinación interconcejalías, pero el germen, el principio de la agenda urbana, antes incluso de hablar de ser una ciudad piloto, al principio, el germen, nos pusimos de acuerdo los departamentos. Y entonces la primera manera de acercar la agenda urbana ha sido a través de cualquier acción de la administración. De hecho, si veis cualquier acto, evento del Ayuntamiento de Cartagena, veréis el logotipo de la agenda urbana de Cartagena, que pusimos la cola de ballena que tenemos allí en el puerto, por toque así de marketing. Y la verdad es que ya la gente empezó a preguntar, ¿y esto de la agenda urbana qué es? ¿No? Porque tú ibas a pedir una licencia y te encontrabas una agenda urbana. Ibas a un Cartagena Piensa y te encontrabas una agenda urbana. Y ya creamos ahí ese pozo que hizo que la gente empezara a interesarse e intentar participar. Es muy difícil, pero creo que hemos llegado con la participación ciudadana a todo el término municipal. Evidentemente lo hemos ido adaptando según las singularidades y según los sectores de población. Nos pilló el verano por medio, que creo que por eso no llegamos al umbral que nos habíamos fijado internamente los funcionarios. Aún y así tuvimos una respuesta bastante importante, porque solo en acciones de agenda urbana hemos tenido unas 4.100 y algo de personas que han participado en agenda urbana. Es cierto, te doy la razón, vecina, que el plan general, que sabéis que nosotros tampoco tenemos plan general, tenemos del 87, gran caballo de batalla de la agenda urbana, coincidimos. Y me ha sorprendido porque todo el mundo lo que quería es sostenibilidad. Los vecinos hablaban de sostenibilidad, nos pedían sostenibilidad y nos pedían cambio en el Plan General de Ordenación Urbana de cara a la sostenibilidad. Bueno, ya habíamos llegado a los vecinos, los medios digitales con encuestas y con todo esto, intentando aumentar todavía más la participación, y luego ya lo típico, ¿no? Nuestras mesas sectoriales, la mesa sectorial del deporte, de la cultura, de los jóvenes, de los agentes económicos de la ciudad, y la mesa sectorial de los políticos, que he de decir que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Cartagena, aunque alguno tuvo que abstenerse en la aprobación de la agenda urbana, pero incluso el que se abstuvo tuvo un papel muy activo dentro de todos los talleres de agenda urbana. En la mesa del deporte vino muchísima gente, la mesa de la cultura, en fin, yo creo que los índices de participación en un periodo de tiempo tan corto han sido buenos, estamos muy contentos, la verdad. Y la participación no ha terminado. Siguen viniendo al ayuntamiento, siguen solicitándonos jornadas y seguimos ya a diario, como aquel que dice, haciendo todo tipo de eventos y de participación. Yo creo que esto ha venido para quedarse. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, María José, en los Alcázares también habéis tenido un proceso participativo un poco peculiar, porque habéis logrado un compromiso muy grande de un grupo de ciudadanos que han formado parte del grupo motor y han tenido un papel muy activo, ¿no?, en vuestra agenda.
Pues sí, la iniciativa fue formar por miedo al fracaso en la participación y en la asistencia, pues nos atrevimos a formar lo que era un grupo motor. Vamos a crear, a ver si tenemos un grupo de seguidores que confíen en el tema de la participación, quieran contar con nosotros y que se unan y que sean uno más. Y empezamos a utilizar todos los canales de comunicación, redes sociales, cartelería. Y efectivamente, como bien decís, pues nuestra sorpresa, primera taller de participación, apareció gente con... Además, muy curioso porque los que trabajamos en la administración de un municipio no muy grande solemos más o menos conocer al personal que se suele implicar. Bueno, pues en este caso no conocíamos a nadie. O sea, venía gente que no conocíamos, fue nuestra gran sorpresa decir, ¿dónde han salido? O sea, ¿de dónde, cómo se han enterado y por qué tienen interés de participar si no los veíamos nunca por el ayuntamiento? Pues fue maravilloso, pero lo más maravilloso es que jornada que planteamos, teníamos nuestros fieles participantes que no nos abandonaban. Entonces, pues creo que el éxito de esta participación, he de decir que también es la ilusión implicada de algunos técnicos municipales que han creído en la agenda urbana, y como lo he creído yo y otros compañeros, y ellos nunca han faltado. Cuando había participación, pues claro, se sorprendían los propios ciudadanos cuando se hacía una participación a pie de calle y tenías a las 8 de la tarde llegando a 2 arquitectos municipales, al ingeniero, a la técnico de administración general, para hacer el recorrido con ellos. Claro, pues ellos, la imagen esa del funcionario que no se mueve y que está por la noche deambulando por las calles y recibiendo preguntas, consejos y tal, yo creo que ha sido gran parte del éxito. Tan el éxito que hicimos una jornada final para la presentación de la agenda urbana, y para mí fue maravilloso ver que quisieron participar parte de ese grupo motor, a hablar cómo habéis su experiencia, y es más enriquecedor ver el entusiasmo que han puesto el propio ciudadano que todo lo que podíamos decir los técnicos que también participamos y los propios políticos. Genial. Gracias, María José. Bueno, Víctor, en Huerca-Lovera habéis desarrollado un proceso participativo en el que le habéis dado también mucho protagonismo a los niños, ¿no? También se ha hablado aquí a lo largo de la mañana de la población infantil y de cómo implicar a la población infantil dentro de estos procesos. Pues contarnos un poco cómo lo habéis hecho. Pues nosotros, bueno, que no lo había mencionado antes, en Huerca-Lovera acabamos de superar la barrera de los 20.000 habitantes y disponemos de varios colegios. Entonces lo que se ha intentado ha sido que todos esos colegios, o la gran mayoría, se vieran representados. Entonces, esencialmente, se hicieron 2 actividades durante la elaboración del plan de la agenda urbana, consistentes, el primero, en llevar a un par o 3 de colegios a la Vía Verde, que disponemos allí en Huércal, para la realización de unas actividades allí, consistentes en que, en primer lugar, se le daba un cuadernillo con distintos objetivos de la agenda urbana, distintos objetivos de desarrollo sostenible, y tenían que reflexionar sobre ellos y trabajar sobre ellos. Por otro lado, también se realizó otra actividad consistente en cómo se veía o cómo veían el municipio dentro de 10 años, o sea, en 2030. Bueno, los resultados, por supuesto, fueron muy variopintos, ya que estamos tratando con grupos de niños muy pequeños. Y luego también se hizo una actividad en el resto de colegios en el cual se intentaba esos mismos ODS, acercárselos, pero con actividades más en clase, no tanto en la naturaleza. Finalmente, también unos días antes, previo a la aprobación en pleno de este plan, se realizó una presentación en nuestro parque municipal con actividades para los niños también, para los niños pequeños. En este caso, consistía en actividades dirigidas por un mago, y todas las actividades todas las actividades que realizaban con los niños iban en correlación a los objetivos de la agenda urbana. A su misma vez, también ese día pues, se dieron merchandising, estilo mochilas, libretas, pues, ese tipo de cosas para que los niños luego pudieran llevárselos también a su casa. Estupendo. Muy bien, pues nada, ya el turno de Miguel Ángel, no te llamo ya María Jesús otra vez. Nada, aquí que vosotros que habéis hecho un proceso participativo muy completo, habéis abarcado toda la población, todos los colectivos poblacionales, y habéis hecho actividades también muy diversas para intentar captar a la mayor parte de la ciudadanía, pero claro, también ha coincidido en el tiempo con otros procesos participativos que habéis desarrollado tanto en el marco de la agenda urbana con los contratos sectoriales, que nos gustaría que nos contaras ahora un poco, como con otros procesos participativos de otros proyectos que habéis hecho, cómo habéis complementado todas estas actividades y procesos participativos. Bien, pues como decía antes, nosotros ya teníamos la ventaja de haber
conformado un proceso de participación tanto interno como externo con el arranque de la Agenda 21, que era además un requisito también necesario. Eso nos llevó a configurar comisiones de trabajo internas y luego la constitución de un foro de participación ciudadana con un reglamento, estoy hablando del año 2009, aprobado por pleno. Esa estructura luego se reforzó en el proceso de la estrategia EDUSI. Se extendió el proceso de participación, como decían los compañeros, intentando llegar sobre todo a todas las clases de edad, que ya lo arrancamos en la Agenda 21, pero no había los medios que hay o que había ya en el proceso de puesta en marcha o de elaboración, mejor dicho, de la estrategia EDUSI. Y sobre todo intentamos llegar a colectivos que en aquel momento no habíamos llegado, ¿no? Ese segundo hito dentro de nuestra experiencia de participación ciudadana, lo que ya nos permitió fue, sobre todo, el poder decirle al ciudadano que esos esfuerzos que le pedía la Administración de participación para definir la ciudad, que es al final de lo que se trata con un proceso estratégico, de salir de la vorágine del día a día, pararte a pensar, recopilar todos los problemas que hay en la ciudad en los distintos ámbitos, y cada uno dominamos o conocemos los nuestros, pero es sorprendente, yo como decía antes, con 17 años de experiencia en la Administración, que me planto en un proceso de participación ciudadana como hemos hecho con el tema de los estudios sectoriales, que ahora comentaré, y aprender cosas de tu ciudad que desconocías, ¿no? Entonces, hemos ido dando pasos progresivos, incorporando nuevos ingredientes a la parte o el proceso de participación, que, como decía, básicamente se puede resumir es en un proceso de inteligencia grupal, ¿no? De no despreciar el conocimiento de ninguna persona, por muy diversa que sea, o porque tú puedas pensar que estábamos fuera de la onda de lo que pueda ser interesante. O sea, se intenta no descartar nada. Y ya en el último proceso de participación de Agenda Urbana, que lo partimos en dos, la parte de diagnóstico y la de selección de lo que es el plan de acción, nos hemos visto favorecidos también porque además ya se constituyó en la legislatura anterior una concejalía específica de participación ciudadana que nos ayuda muchísimo en todo este proceso, y la verdad es que ha sido impagable su labor. Es de las cosas que yo creo que es interesante reflexionar. El que hayan concejalías con departamentos o con personas que tengan ese cometido y que tengan esa formación es importante, y lo es también muchísimo, no se ha comentado esta mañana, pero yo creo que es una de las claves para que políticos y técnicos empecemos a hablar el mismo idioma, que a veces que parecemos especies distintas, y todo creo que buscamos el mismo interés. Es importante que hayan departamentos específicos de proyectos estratégicos o proyectos europeos que puedan dedicarle tiempo, como el de hoy, a aprender y a intercambiar conocimiento. Bueno, pues nos encontramos con esa concejalía y nos encontramos con que habían consejos sectoriales de participación ciudadana que representaban tanto a los distintos grupos políticos, con y sin representación en el equipo de gobierno, y a distintas asociaciones de distinto perfil, porque los consejos sectoriales son muy variados, ¿no? Ese consejo además está representado de forma transversal por un consejo que los aglutina a todos, y toda esa estructura es la que hemos ido aprovechando para elaborar el proceso de participación ciudadana. En nuestro caso, tú hacías mención, yo no lo he dicho antes, a una de las novedades que nosotros hemos incorporado y que ha hecho quizá más complejo, ha supuesto un reto el elaborar nuestra agenda urbana, que es el aprovechar el dinero que nos daba el Ministerio, no solamente para la elaboración en sí de la agenda, sino para utilizar y adquirir conocimiento en áreas que los ciudadanos nos demandaban, sobre todo en la fase de diagnóstico, pero no teníamos estudios sectoriales específicos para implementar acciones concretas. Y pues parte de ese dinero lo dedicamos a hacer estudios sectoriales, como por ejemplo pues un estudio específico para resolver el problema de movilidad, que de hecho en uno de los foros de accesibilidad nos demandaban sobre todo las ONGs que trabajan en este campo y que se ven en su día a día, pues se tienen que enfrentar a ese problema. Hemos hecho estudios también específicos de reverdecimiento de la ciudad, en el que ya teníamos bastante experiencia, pero hemos dado un paso más. Hemos mejorado cosas o documentos que nos faltaban, y además hemos incorporado a los centros educativos como reto en los próximos años para reverdecer, que también era una demanda.
Se ha hecho un estudio que es súper interesante, es al que yo me refería antes, de lo que uno puede aprender en un proceso participativo, que es un análisis específico de puesta en valor y de recuperación de un barrio entero de la ciudad, lo que es el casco antiguo de Cieza, que tiene un gran valor y que tiene también grandes problemas, se encuentra en un punto crítico entre abandono o puesta en valor, y se ha dedicado parte de ese dinero a hacer ese estudio, y se han hecho otros estudios sectoriales relacionados con movilidad y con otras materias que a nosotros nos hacían falta para elaborar un plan de acción de la mayor calidad posible, ¿no? Eso ha complicado mucho los plazos, los tiempos, y ha supuesto un reto para el equipo técnico y también, lógicamente, para el político que sufre la presión de cumplir una serie de plazos y elaborar un documento de calidad. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos con todo ese proceso. En paralelo, además, como hoy ha salido en la jornada, se han superpuesto otros procesos de participación, como el PIREP, como los planes de sostenibilidad turística, que en definitiva nos ha ayudado a elaborar un documento final. Y luego, para concluir, y como decía antes, para demostrar que todo este esfuerzo que se pide de la ciudadanía sirve, y en nuestro caso era fácil ya convencer en el tercer hito, que ha sido en la elaboración de la agenda urbana. Cuando teníamos esas reuniones, le decíamos a los ciudadanos que, fruto de las reuniones que habíamos tenido, de los procesos de participación que habíamos hecho previamente, sobre todo con la estrategia EDUSI, pues bueno, habíamos conseguido esa financiación, y ese esfuerzo que le estábamos pidiendo en ese momento, ese acto de fe, pues estábamos seguros que en un plazo relativamente corto, porque hay en marcha muchas convocatorias, nos podrían servir para conseguir esa financiación, ¿no? Y fruto de ello, como se ha dicho, nosotros hemos sido beneficiados esta misma semana de la primera línea del PIREP, y bueno, sobre todo nos da mucha satisfacción, porque al fin y al cabo el ciudadano, que es al que le pedimos el esfuerzo, es el que puede ver recompensado esa tarde que ha dedicado a ese proceso de participación, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ya solo pediros muy rápidamente una última reflexión, algún pensamiento, algún consejo, algo para los municipios que estén aquí presentes, que a lo mejor todavía no han puesto en marcha sus procesos de planificación estratégica. A modo de conclusión muy breve, pues, ¿ya, José? Pues, como resumen de todo, pues que la agenda urbana, el que no la tenga, yo creo que casi todos creo que ya la tenéis. Como hayan dicho, es una herramienta súper válida. Nosotros nos las hemos encontrado de manera sorpresiva, no la conocíamos, y es una manera, como dicen los compañeros, de ordenar, ponerse a trabajar desde el interior, los propios compañeros, conectar con los políticos, saber a dónde queremos ir, cómo queremos trabajar, y realmente te das cuenta de que no sabes lo que hacía el departamento de al lado, el tuyo, no, se van creando unos lazos de unión, y el trabajo es muchísimo más enriquecedor. Y en cuanto a los políticos, también he de decir que nosotros también hemos alcanzado la unanimidad en el tema de la aprobación, que entiendo la satisfacción que comentaban, nosotros también la tenemos, y creo que eso se gana únicamente trasladando ese entusiasmo que he comentado anteriormente, que hemos podido trasladar al ciudadano. Creo que ese entusiasmo se ha podido trasladar y a través del conocimiento, o sea, comunicando a la corporación, entrando a su junta de gobierno para informarles de que ahí tienes el borrador de la agenda urbana, que se les han mandado por correo, tratando a todos, teniendo totalmente informados de todas las actuaciones, hasta el punto de que cuando llegue el momento de creer en ese documento, ellos sepan de dónde ha nacido, que nace del propio ciudadano, que ha nacido de nuestro trabajo, y que bueno, que tiene poco sentido cuando es un trabajo que ha nacido y es lo que se quiere a fecha de hoy, cuando están ellos, que es lo que se quiere hacer. Eso es lo que yo podría decir como experiencia, y que creo pues que hay que trabajar así. Que tenemos que seguir trabajando. Ojalá que haya llegado para quedarse, como decía. Muy bien, gracias, Pedro. Coincido contigo en todo, y por no repetirme, deciros los que los tenéis, que enhorabuena, porque en Cartagena nos lo hemos creído los funcionarios, pero lo más sorprendente es que se lo han creído nuestros políticos. Algunas veces incluso nos dicen que vayamos más allá. Merece la pena tener una agenda urbana. Nos ha permitido hacer proyectos que, bueno, los que somos funcionarios sabemos que a algunos cuesta trabajo iniciar en un ayuntamiento. Proyectos que nosotros creemos que son innovadores, proyectos tractores, y la agenda, pues sí, ha venido para quedarse. Ahora solo tenemos que disfrutarla y continuar con ella. Gracias. Víctor.
Yo lo mismo que mis compañeros, dice que es repetir lo mismo. Al final, pues quedarse que aunque las dificultades puedan ir surgiendo en el procedimiento de elaboración, quedarse con que al final van a salir líneas maestras que van a marcar cuál va a ser los pasos a seguir en nuestro municipio de aquí a 2030 mínimo. Entonces, como bien ha dicho mi compañera, una cosa que de luego ha llegado para quedarse. Y nada más. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Nada, poco más que añadir, ¿no? Que es importantísimo confiar en la elaboración de documentos estratégicos. En nuestro caso, se respalda con la financiación que ha obtenido el municipio y al final el ciudadano, que supone un ahorro a lo que tiene que pagar en impuestos para hacer las cosas que antes hacía con más dinero, y eso viene de fondos europeos. Todo lo que consigamos que venga de Europa es dinero que un país también se ahorra, o que una región se ahorra, o que un municipio se ahorra. Sobre todo, yo creo que hay que hacer un ejercicio importante de reflexión, como se comentaba, primero a nivel técnico para mejorar la coordinación entre compañeros y las agendas urbanas. Nosotros también hemos tenido esa misma retroalimentación de que es importante la coordinación, pero sobre todo, de hecho, es una acción que nosotros incluimos en la agenda urbana, lo que llamamos la acción de agenda humana, que es intentar meter esa parte de mejorar la parte humana de la administración pública, las relaciones entre políticos, ciudadanos y funcionarios. Y yo creo que también hay que hablar mucho más, porque muchas veces esta fase en la que vivimos y esta coyuntura obliga al funcionario a trabajar a unas marchas que muchas veces no son digeribles, pero también los técnicos tenemos que sabernos explicar y saber comunicar que hay soluciones para cumplir plazos, para cumplir ayuda, que no supone multiplicar por 3 tus horas de trabajo, porque al final terminas quemando al personal y sobre todo se termina desmotivando, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos más como este tipo de jornadas, e incluso ya internamente, a decirnos abiertamente los problemas y los sentimientos que cada uno tiene, y cómo cuando se los lleva a su casa se los come en su casa, para buscar soluciones, que las hay. Y yo creo que todas estas oportunidades de mejorar las ciudades pasa, como yo decía antes, o por lo menos una opinión muy personal, crear departamentos específicos con gente que se forme, que se crea que el tiempo que están dedicando es un tiempo útil para el resto de departamentos, para mejorar las herramientas de trabajo, para mejorar su calidad de vida en su día a día y, sobre todo, para mejorar la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión Muy que yo bien. haría. Pues muchísimas gracias a todos por haber acudido a nuestra llamada. Si alguien tiene alguna pregunta para ellos, aprovecharos que están aquí a vuestra disposición. Y si no, pues procedemos a la clausura. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues ha quedado todo muy claro. Vienes a las 2:30 pasadas. No. Pues muchas gracias. Yo solo comentar que toda la jornada ha sido retransmitida en streaming, pero que todo va a estar en YouTube subido, todos los vídeos. Entonces, si hay algo que os ha parecido interesante y queréis que lo vean algún compañero vuestro del ayuntamiento, todo va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. O algún jefe. Y nada, daros las gracias a todos por participar, por estar aquí un viernes a las 2:30 de la tarde, escuchando desde las 9 de la mañana. Y bueno, también dar las gracias a todo el equipo de Eurovértice, que sin ellos pues esto no hubiera sido posible. Muchas gracias.